al Teutón de Alemania, lesionado él, hizo el primer gol en esa finalísima, ¿no? Bueno, pero fíjense lo que es Estudiantes de La Plata para el Tata Brown. Yo soy un enfermo de Estudiante. Yo soy un típico enfermo de Estudiante. Para mí es algo... No, pero me mata Estudiante a mí. A mí me mata Estudiante. El respeto hacia la gente de Estudiante era muy sagrado. Muy sagrado para mí. Era siempre... ¿Por qué? Porque me lo inculcó Estudiante. A mí, por ejemplo, Verón, ¿me entendés? Pachamé, todos esos monstruos que tuvo Estudiante, ¿me entendés? Todos esos me educaron de esa manera. El día de que yo esté para morir, country, cajón y chau. Toda mi familia pueden entrar a mi casa si tienen los colores rojo y blanco, si no, no entra nadie. El rojo y blanco para mí es algo, ¿me entendés? Es algo pero recontra sagrado. Bueno, y sí, esta es simplemente un botón de muestra para esta verdadera escuela que es Estudiante de La Plata, que aprendimos a conocerlo allá en la década del 60 con aquellos logros del equipo de Osvaldo Subeldía, que posteriormente se fue confirmando a través del tiempo con entrenadores como por ejemplo Bilardo, tipos como Madero, el doctor Madero, Pachamé, como lo decía el Tata, Manera, Guñali y tantos otros, ¿no? Y yo les quiero decir a ustedes, fundamentalmente a vos que no sos futbolero, querido Dani, que en el fútbol argentino son contados con los dedos de una mano las escuelas de fútbol en la República Argentina. Una de ellas es Estudiantes de La Plata. Otra, por ejemplo, que yo la conozco del siglo pasado, en aquellos campeonatos de ascenso de la década del 50, del 60, yo siendo adolescente, lógicamente, iba a las dos canchas aquí en Santa Fe de la Veracruz, y veía a la Asociación Atlética Argentino Junior, que ganaba, empataba o perdía, pero dejaba su sello futbolístico, y se fue repitiendo el estilo de Argentinos Juniors a través del paso de los años, ni hablar con la llegada de José Peckerman, ¿no? Bueno, también podría ser Vélez Sarsfield, Lanús, no así los grandes, fíjense ustedes, ¿no? Porque Boca y River ya pertenecen a otro, digamos, a otro escenario del fútbol argentino, ¿no? Pero sin esa tradicional escuela de las instituciones que les estoy hablando, que son clubes chicos, ¿no? Estudiantes, por ejemplo, de La Plata, bueno, Vélez Sarsfield, que ahora está ahí tratando de ser grande también, Lanús, ni hablar, ¿Y qué pasaba con el interior? Pues estamos hablando, ¿qué pasaba con el interior? Me estás hablando todo de equipos de... No, al interior le falta mucho. Ahí está haciendo una escuela Talleres de Córdoba, ¿no? De la mano de Fassi. Pero para mí le falta mucho. No hay escuelas futbolísticas organizadas históricamente, pero ojo, que más allá del fútbol, por ejemplo, Miguel Ángel Russo decía, si yo no rendía bien, no jugaba. O sea, Osvaldo Subeldía le pedía a los jugadores, como Bilardo también, la libreta de calificaciones de la escuela, tanto primaria como secundaria, ¿no? Y si no rendían bien, no andaban bien en la escuela, no jugaban. Estamos hablando de otra Argentina, de otro concepto. No quiero decir que fue mejor o peor, quiero decir que... Perdón, te interrumpo porque vale. Sí. Estudiante en esta época está haciendo exactamente lo mismo, querido Dani. O sea, no le interesa el paso de los años. Bien. Y Argentinos Junior también. O sea, no le interesa el paso de los años. Siguen conservando esa esencia del fútbol más cerca de Menotti, en el caso de Argentinos Junior, y de Bilardo y de Subeldía,
mucho más, digamos, práctico, digamos, que el de Menotti, ¿no? Bien. Pero son escuelas que atraviesan el tiempo a través de un fútbol que se ha súper profesionalizado en todos los puntos del mundo, ¿no? Y también, Ricardo, creo que, haciendo referencia, coincido con vos en cuestiones de lo centralizado, tal vez que está el fútbol dentro de Buenos Aires, los equipos de Buenos Aires, estamos hablando de los grandes, pero creo que ha habido una evolución, y si bien le falta mucho, ha habido una evolución bastante grande dentro de los equipos de interior durante los últimos años. ¿Cuántos han tenido su primer título? Caso Colón, si nos vamos hace algunos años, Central Córdoba de Santiago del Estero, más allá de Patronato, que ahora está en la Primera Nacional, pero también Independiente Rivadavia de Mendoza este año, la cantidad de que han ascendido, porque el año pasado subió San Martín de San Juan, Aldo Civi, está bien, Aldo Civi de Mar del Plata, de este año Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de Mendoza, a ver, son si uno ve los equipos que luchan, el reducido, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Madre. Nacho, sí. Te interrumpo porque vale. Yo coincido con vos en todos esos logros, pero no marcan la escuela. Colón fue campeón también del fútbol argentino, primera estrella para Santa Fe. Ni hablar de Rosario, yo estaba omitiendo Rosario, que tiene escuela de Grifa, Newell, y Central también, Rosario Central también, ¿no? Porque tienen sentido de pertenencia. Y es en los 160 kilómetros el misterio de los 160 kilómetros que nos divide Santa Fe de Rosario. El Rosario con muchos títulos logrados a través de Newell's Old Boys, la aparición de Bielsa, el Tata Martino, de Heinze, etcétera, etcétera. Y de Rosario Central ni hablar, ahora con la vuelta de Di María. O sea, son clubes de 100.000 socios más o menos cada uno, y siguen con esa vigencia. Ellos sí marcan escuela, ¿me entendés? Pero son las islas que tiene el fútbol de los campeones del mundo en la República Argentina. Yo coincido con vos, pero ahí también Central Córdoba de Santiago del Estero, bueno, tuve la ayudín en muchos partidos, aquí lo sufrió Unión, por ejemplo, en 2 partidos lo sufrió Unión con los arbitrajes totalmente dudosos, le marcaron, Nicolás Ramírez, por ejemplo, le convalidó un gol a Central Córdoba totalmente dudoso, el juez de línea levantaba la banderita que estaba offside, sin embargo Nicolás Ramírez, uno de los mejores árbitros del fútbol argentino, se lo convalidó ese gol, pero ya estaba ahí la mano de Pablo Tobillino, ya estaba el Madre de Ciudades, ya estaba el arreglo con el gobernador Zamora, o sea, no son de la escuela a la que yo me refiero, que tienen Argentinos Juniors, que tiene Estudiantes de La Plata, que puede llegar a tener Lanús o Vélez Sarsfield. Son campeones, digamos, del momento, pero no están avalados por esa esencia que yo necesito ver en los clubes santafesinos, y que por distintos motivos en Santa Fe no se da, fundamentalmente por el tema directriz, ¿no? Que no hay una conducta de esa naturaleza. No hay, digamos, una conducta en cuanto al armado de las bases que se hacen en las inferiores. No. Ahora, por ejemplo, Colón lo contrata a Colón y viene con la gente para que se haga cargo del fútbol amateur. Ahí está. Podrá estar equivocado o no, José Alonso, no sé, pero es que en Santa Fe de la Veracruz no tenemos gente capacitada para las inferiores. Yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí, que tenemos. Ojo, le puede salir bien el tiro a José Alonso, pero esto me hace acordar a cuando le dio la llave, ojo, no digo que ocurre lo mismo con Alonso, que él aclaró que la comisión directiva va a estar metida justamente en las decisiones que tome Coloto, que tome el entrenador. Pero entre los dos, entre Coloto y Ezequiel Medrán, entre Medrán y Coloto, le han hecho todo un armado extranjero al fútbol de Colón. Y eso es lo que me preocupa a mí, que no está el santafesinismo. Y Colón tiene antecedentes, tiene jugadores realmente que pueden aportar su experiencia en las inferiores de la institución, para entregarle, para hablarle a los chicos que están jugando en las inferiores de lo que significa Colón. Porque, ojo, yo lo decía, una cosa es que Budiño sea crack, entre paréntesis, para aquellos desprevenidos, Budiño
es una de las primeras incorporaciones que hizo Colón junto a Allende. Hoy tiene la revisación médica, ¿no, Gudiño? ¿O ya la tuvo, Nacho? Tengo entendido que sí, que en la jornada hoy estará firmando su contrato con Colón. Bueno, perfecto. Puede atajar bien en estudiante en estudiante casero, con 3.000 o 4.000 hinchas, pero acá hay que ver cómo responde en un arco tan grande como es el arco del Club Atlético Colón, con 30.000, 35.000 espectadores cuando está lleno el Brigadier, ¿no? Hay que ver cómo reaccionan. Yo creo que todos estos puntos, los eficientes, el eficiente director deportivo que tiene Colón, por lo menos viene cargado de pergaminos, y Medrán, que es el joven, que el único antecedente que tiene Medrán, ojo, es el de haber armado aquel equipo de Gimnasia Esgrima y entregárselo prácticamente las puertas del ascenso. Pero ojo, la historia de Colón exige mucho más, muchachos, ¿eh? Sí, y mirá, volviendo un poquito a con lo que arrancaba Ricardo, que es Estudiantes, ¿cómo es esta cuestión de la escuela y lo que ha reflejado en podríamos decir, los graduados de la escuela de Estudiantes? Porque cuando llega alguien, por ejemplo, Diego Coloto, sabemos que salió de Estudiantes, sabemos que es de la escuela de Estudiantes. También, por ejemplo, y cómo se ha desperdigado ese mismo rótulo dentro de muchos, dentro del fútbol argentino. Fue el caso, por ejemplo, de Zuccarelli cuando estuvo en Unión. Sabíamos que también venía de Estudiantes de La Plata. Y así hay un montón. Es como que dentro del currículum, al tener un equipo con tanta identidad y que, como bien decís y dijiste al principio, el tema de la escuela, una filosofía, una identidad además desarrollada, queda en el currículum como alguien que sabes, por lo menos puede trabajar bien, mejor, peor, pero sabes más o menos por dónde va a ir, porque tiene una formación ese jugador, o ese dirigente, o ese director deportivo. Totalmente de acuerdo. Mire, yo ya conté esta anécdota de Osvaldo Subeldía, ¿no? Pero a mí me la contó un protagonista que jugó en Estudiantes de La Plata, que lo dirigía en la reserva, lo dirigía, estaba jugando en la reserva él, pero practicaba con la primera, y un día los hace levantar a las 5 de la mañana, Osvaldo Subeldía, ahí estaban concentrados en City Bell, y le preguntan, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer lo que hace un ciudadano común de Buenos Aires, y que finalmente, fíjense ustedes, lo que van a hacer ustedes es el trabajo que hacen millones de argentinos para tratar de pagar la entrada. Entonces se tomaron el colectivo de línea, ¿no? Ahí cerca de que pasaba por Citibel, se fueron a la estación de trenes, en la estación de trenes se suben al tren que los lleva a Constitución, se bajan en Constitución, y ahí Osvaldo Subeldía le dice, ve, toda esta gente, esta muchedumbre ahora va a trabajar, ¿para qué? Para que puedan pagar la entrada para verlos a ustedes, en este caso, a Estudiantes de La Plata, pero puede ser a Boca, a River, pero yo quiero que se le metan en la cabeza a ustedes esto. Y así entonces volvían otra vez al mediodía a regresar realizando el mismo recorrido. Llegaban a Citibel y recién ahí se podían relajar. Esa era la enseñanza de Osvaldo Subeldía, que le aconsejaba a los jugadores que antes de invertir la plata del primer contrato se compren una casa, un departamento, no un auto último modelo. Esos son los detalles que hacen, por ejemplo, a la formación de un jugador de fútbol, ¿no? Y que después, por supuesto, depende lógicamente de la suerte que puede llegar a tener, porque la suerte está en todos los órdenes de la vida, metida en el ser humano. Bien. Ricardo, más allá de lo que pusimos temprano, ¿hay regalo o no hoy? Pero por supuesto, yo dije por supuesto. Antonio Carrizo, que alguna vez, le decía yo a Martín, fue locutor, yo no tuve la suerte de disfrutarlo, pero relataba Eugenio Ortega Moreno en la vieja LT9 con Audición Deportiva, y bueno, comentaba Enrique Macaya Márquez, y Antonio Carrizo y Cacho Fontana fueron locutores comerciales, ¿no? Sí. En la década del 60, por ejemplo, los primeros años del 60, antes que yo debuté en el 63, pero en la década del 50, en los últimos años de la década del 50, y me contaba a mí Juan José Sierra, que era el locutor comercial de Radio El Mundo, porque ¿qué pasaba? Audición Deportiva, el brazo comercial que tenía, que era hacer en publicidad, donde yo comencé trabajando
ahí en Salta 2647, primer piso, contrataba los servicios técnicos de Radio El Mundo. Y en consecuencia contrataba Eugenio Ortega Moreno, que no tenía nada que ver justamente con Radio El Mundo, pero sí estaba su hermano trabajando, que era Raúl Ortiz, y que era el vestuarista. Y ahí apareció también Enrique Mancaya Márquez, que era un futbolero, como vos, Dani, en la administración. Entonces, bueno, ahí le dijeron los técnicos, ¿no te animás a comentar un partido de Unión o de Colón? No recuerdo bien, y así fue que se hizo comentarista. Y yo debuté en 1963, ese 28 de abril de 1963, en la cancha de Argentino de Quilmes, ¿no? Cuando Colón gana con gol en contra de Beatriz, que era un número 3 que tenía, Argentino de Quilmes gana por 1-0. Pero bueno, es una anécdota que en otra oportunidad la voy a contar. Pero vamos ahora a escuchar a Antonio Carrizo. Posiblemente. A mí me hubiera gustado... No, me voy a poner demasiado serio. Sí, si me contestas eso te pones serio, porque te hubiera gustado porque son cosas que tienen que ver con las frustraciones de uno, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho ser universitario. Haber tenido una carrera universitaria. Y también me hubiera gustado mucho jugar al fútbol bien. Entonces la gente dice, bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, sí. Me hubiera gustado entrar al mundo de la filosofía, de la literatura, a ese mundo yo no entré por la ventana, por la claraboya, como un ladrón. Haciéndole reportajes a Borges, como un ratero. Sí, pero estuviste mucho más cerca que la mayoría, digamos. No sé, pero también pude abrazarlo el día de la vuelta olímpica en Boca a Maradona, ¿viste? Entonces, bueno, o al pelado Grillo. Entonces, no sé, me es muy difícil hablar de estas cosas porque puedo llegar a emocionarme mucho, ¿no? Son recuerdos yo soy muy entrañable. Era boquense, Antonio Carrizo. Cuando él dice el abrazo a Maradona fue en aquel campeonato recordado de 1981, que lo tenía como compañero a Brindisi, al Chino Benítez, entre otros, ¿no? El gran equipo de Boca, que fue transferido después precisamente en 1982, cuando terminó el Mundial, al Barcelona de España, ¿no? Fíjate, el tiempo que pasó y lo vigente que lo que viene diciendo. Estábamos viendo imágenes de lo que es Sábado Bus, el programa de Nico Repeto, digo, claro, para el que estaba escuchando la radio, y el que le preguntaba era Nico Repeto. Nicolás Repeto, sí, sí, a propósito de Grillo, fue aquel jugador argentino independiente, porque antes las selecciones se formaban con la defensa de un equipo y la delantera del otro. Claro. Y la delantera de la selección argentina era totalmente independiente, Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz, ¿no? Y por ahí jugó Bonelli en lugar de Lacasia, ya cuando Lacasia estaba dejando el fútbol. Pero bueno, y Grillo le hizo el gol a los ingleses justamente en el estadio de River con la presencia de Juan Domingo Perón, y ahí se festeja el día del futbolista argentino, ¿no? Una vez me has contado alguna vez esa anécdota aquí en la mañana de la radio. Bueno, Ricardo, lindo, la verdad, muy muy lindo lo que has traído. Bueno, querido, a mí me encanta, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Esto es la demostración de la pasión que uno tiene por lo que hace, ¿no? Emulando a Ginóbili, cuando en un reportaje le dice yo, esta reflexión la pasé de Ginóbili no hace mucho tiempo, él dice, si uno hace lo que le guste y pone toda la pasión, seguramente va a lograr el objetivo. Y es lo que yo trato a los 82 años de seguir con esa llama encendida de la pasión. Ricardo, un abrazo grande, nos reencontramos mañana, ¿te parece? Pero por supuesto, claro que sí. Gracias, es muy amable. Ricardo Porta con nosotros aquí en la mañana de la radio. Oxigenamos con música y te seguimos acompañando.